Jenny Hermoso no hubiera denunciado nunca, porque yo por eso no pedía prisión para Rubiales. El primero era José Ramón de la Morena, el segundo fui yo y el tercero Miguel Lago. José Ramón de la Morena ya salió sentencia, han condenado que el único que podía impugnar su candidatura era Miguel Galán. ¿Por qué? Dirá la gente, joder, ¿por qué Miguel Galán y no todo? ¿Qué pinta ayer o antes de ayer en el Congreso de los Diputados el señor Tebas acusando al Barcelona de corrupción deportiva? Que si el Barcelona denuncia, Javier Tebas... No, las comisiones son ilegales, porque se producen en el contexto. Que me he enterado hoy que el abogado del caso Negreira, Albert Soler, es el mismo abogado. Ya os dejo con la entrevista, pero antes una recomendación. Unos bocadillos buenísimos en Sabadell, Frankfurt Bruno. Os dejo aquí el número de teléfono para reservas y también la página web, donde podréis ver toda la carta, bocadillos calientes buenísimos, Frankfurt, tirolesa, cervela y también platos combinados muy buenos, Marqués de Comillas 139. Justamente en calle Marqués de Comillas 139, delante de Fira de Sabadell, tenéis una muy buena opción. Frankfurt Bruno. Espectacular. Ahora sí la entrevista. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy en la terraza al aire. Ya estuvimos hace unas semanitas cuando entrevistamos a Marc Sentís, el presidente de la Federación Catalana de Rugby. Nos trataron también, que hemos repetido aquí en la terraza del Hotel Condes de Barcelona. Muy agradecidos a Victoria, de prensa, también a Dani, aquí el responsable de la terraza al aire, para hablar de un poquito de los despachos del ámbito del fútbol, sobre todo con el presidente de CENAFE, que es el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol. Digo lo del ámbito de los despachos y demás, porque en los últimos años han habido diferentes demandas, denuncias, un poquito tocando a los altos estamentos, como son los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol. Él es Miguel Galán y de todo esto vamos a hablar. Estamos súper agradecidos, como decía, presidente de CENAFE, la central en Madrid, pero luego, tanto aquí en Cataluña, con la sede central en el barrio de Sants Montjuïc, pero hay diferentes escuelas y centros repartidos por el territorio catalán, en Mataró, en Sabadell, en Terrassa, pero también ámbito estatal. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel? Muchísimas gracias. Nada, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, una introducción un poquito larga, pero creo que lo merecía. Estas últimas horas lo veía también en tus redes sociales, hacías repercusión de un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, que ha sido un poquito el caballo, es una lucha tuya personalmente, que me comentarás si tienes otros frentes, pero como presidente de CENAFE era este impedimento que había a la hora de, y sobre todo esta discriminación que había en cuanto a los entrenadores cuando se encontraban en el extranjero. Parece que ha puesto un poquito la UEFA, ¿no? Ha dicho, ha puesto un poquito de orden, o le ha tocado un poquito en cuanto a los requerimientos para esta entrada, ¿no? Sí, así es una lucha mía histórica de 16 años, que se ha llevado por delante en forma de inhabilitación a Rubiales, a Villar y a Pedro Rocha, con denuncias mías, y bueno, y que ha llegado ahora con un pacto que hice con el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Louzán, ¿vale?, para que yo no impugnara su candidatura y pudiera ser presidente a cambio de que arreglara este problema histórico de los entrenadores. Paralelamente la UEFA se ha pronunciado también, y bueno, es verdad que no se va a poder cumplir todos los puntos 100% del acuerdo que yo hice con Louzán preelectoral, pero sí en los puntos importantes. Entonces, ahora ya podemos decir, después de ayer, de la circular 91 y el cambio reglamentario, de que todos los entrenadores con título de técnico deportivo en fútbol, que son títulos académicos del Ministerio, son equivalentes a la licencia UEFA para poder entrenar en extranjero. Ya lo pone el reglamento y queda un poco también de trabajo porque queda la fase 3, es decir, que todavía queda cosas que tiene que cumplir el presidente dentro de mi acuerdo, pero bueno, se agradece primero el tono conciliador que tiene el nuevo presidente de hablar, dialogar, no como anteriormente que con Rubiales y Villar solo funcionábamos a base de querellas y de juicios, y pues que se vaya avanzando, ¿vale? Como siempre suelo decir, que no estoy donde quiero estar, pero doy gracias a Dios que ya no estoy donde estaba. Por tanto, con cautela, quiero y deseo una paz duradera con la Federación Española de Fútbol y con Louzán, es lo que deseo. No me gustaría sacar el traje de querellator, que me han puesto el mote otra vez, porque quiero paz ya para el fútbol español, porque qué duda cabe que mis denuncias de alguna manera han afectado al buen funcionamiento de la Federación Española de Fútbol y del fútbol español, porque hemos estado sin presidente más de un año y medio
y hemos tenido incluso problemas de habernos podido quedar sin mundial, ¿no? Ahora hablaremos también un poquito, pues eso, ¿no?, de estos casos de corrupción, de cómo puede afectar un poquito, pues eso, ¿no?, las sedes de este mundial que comentas de 2030. Te iré sacando las diferentes denuncias en las que tú quieras entrar, como la del beso de Rubiales, lo de Piqué y demás, ¿no? La de Zidane también, ¿no?, de hace tiempo, es decir, que has repartido tanto para el Barça como para el Madrid, es decir, en ese sentido se te ve que quieres el buen funcionamiento del fútbol, pero sobre todo en este primer punto que estamos comentando, se ha solucionado en el sentido de por qué ponías ese hincapié en los entrenadores cuando estaban en el extranjero, es decir... porque no podían entrenar, porque se les denegaba... Y en cambio en el territorio nacional sin había problema. sin problema. Sí, al principio sí había, pero como lo gané todo en el Juzgados Españoles, pues no hubo más remedio que aceptarlo. ¿Qué ha pasado aquí? Que en el año 2000, el gobierno de entonces, viendo el poco nivel que había en las categorías inferiores y en el fútbol español en cuanto a títulos, porque hasta el año 2000 había conseguido algunos títulos el Madrid, el Barça y poco más, no había nada más, pues llegaron a la conclusión de que había muy poco nivel formativo en la entrenada de fútbol. ¿Por qué? Porque la formación la tenía históricamente la Federación Española de Fútbol, las territoriales, y no te quiero contar qué formación era, ¿no? El que llega a hacer nivel 3 o es porque ha sido futbolista de primera división o porque es amigo del presidente, no hay unos criterios formativos. Entonces, decidieron que la formación de entrenador de fútbol se introdujera en el sistema educativo español mediante grado medio y grado superior en fútbol, como una FP cualquiera. Por tanto, vale, bienvenido esa medida. ¿Qué pasó? Que la Federación Española de Fútbol y las federaciones territoriales no asumieron pacíficamente la ruptura del monopolio de la formación. ¿Por qué? Porque ya empezaron a proliferar centros privados que compiten en el mercado con ellos, como el CENAFE. Entonces, claro, no asumieron pacíficamente que ya el gran pastel económico que genera esas titulaciones ya no se la comían ellos, sino que llegaba una pequeña entidad, entonces, porque ahora estoy por encima de ellos, CENAFE, y le quitaba 100 alumnos. Luego llegó otra escuela también, hasta que llega un momento que CENAFE le quita todo el pastel a la Federación Española de Fútbol, no porque yo haya hecho prácticas mafiosas o corruptas, sino porque la gente, dentro de su libertad de enseñanza, deciden hacer el curso en CENAFE. Yo no pongo una pistola a nadie para que pague 1.000 euros y haga el curso conmigo. Hago buena publicidad, doy facilidad de pago, doy calidad en la formación, doy facilidades con flexibilidad de horarios, intensivo de verano, intensivo de otoño, la parte común se puede hacer a distancia, es decir, que la gente decide dónde se forma, es decir, o en la pública, o en la privada, o en la federación, donde quiere. Por tanto, eso ha pasado, ¿no? Que no asumieron pacíficamente y no han asumido. Entonces, ¿qué hicieron? Implantar medidas para intentar competir deslealmente con nosotros, como es no dar la licencia UEFA, que es como una especie de transfer para poder entrenar en el extranjero, que te pide otras federaciones, porque las otras federaciones y en otros países del mundo no tienen esta formación regulada. Por tanto, dependen de las federaciones. ¿A quién pide permiso? No lo piden al ministerio de ese entrenador que lo tenía delegado a la federación. Y la federación no quería, en el momento que ha habido competencia como CENAFE, claro, aquí no... Porque son juez y parte, porque son los gestores de la disciplina del fútbol español, pero a la vez compiten en el mercado conmigo formando entrenadores. Es como si, permíteme un símil, es como si la Comisión Nacional del Mercado de Valores pudiera cotizar en bolsa. No, usted está para controlar el mercado, no para competir en el mercado. Pues esto es lo mismo. Usted no tiene que competir con CENAFE. Usted tiene 400 millones de euros de presupuesto frente a 1,5 millones, 2 millones que tiene CENAFE. Usted no tiene que competir, usted tiene otras cosas, usted es el gestor de la disciplina. ¿Por qué? Porque si no puede usted hacer competencia desleal, que es, entre otras cosas, ha hecho muchas más prácticas mafiosas, ¿no? Pero entre otras cosas no da la licencia UEFA. ¿Para qué? Para disuadir a los futuros alumnos de no hacer el curso con los centros privados, porque si no, no vas a poder entrar en extranjero. Ese era el discurso. Entonces yo, en vez de plegarme, como han hecho otros centros privados, decidí luchar contra esa corrupta. ¿Cómo? Primero, presentando denuncias y querellas. Luego, presentándome a las elecciones de la Federación Española de Fútbol, que fui candidato contra Villar. Y muchas más cosas, ¿no? Por tanto, hay que entender el contexto. Es decir, no soy un rebelde sin causa. Fui un rebelde con causa. Sobre todo lo que veo que, por lo que abogas, que también me ha venido a la cabeza, pues la denuncia que le pusiste a Villar, ¿no? Que es un poco, al final es
servir como canal. Es decir, también la denuncia a Villar era que él se presentaba a las elecciones, pero además estaba en la comisión gestora. Es decir, entonces hay que separar un poquito. Es decir, si te presentas no puede ser que estés gestionando, ¿no? Y me ha venido a la cabeza eso, ¿no? Y al final el tema... Molt bones, estem en el Club Hípic Vallès, a Barberà del Vallès, amb unes instal·lacions espectaculars, amb pista coberta per poder fer hípica, equitació durant tot l'any, siguin quines siguin les condicions meteorològiques, i també una pista exterior, dues rodones, paddock amb quadres més grans, quadres més petites. M'acompanyeu i veiem totes les instal·lacions. En quant als casals aquí al Club Hípic Vallès, ara toca els d'estius, que és la primera tongada és l'última setmana de juny, després tot juliol, i després una setmaneta a l'agost, ho aturen i tornem al setembre amb l'última setmana, que és la primera de setembre. En quant a les edats, des dels 5 anyets fins als 14, tot tipus d'activitats, des de volteig, salts a cavall, la doma clàssica, gincanes i també excursions, tot, com diem, amb el món del cavall, i horaris, dinen aquí els petits, per tant, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, i per fer les reserves, aquí us deixo xarxes socials. Aquí teniu Instagram, també el telèfon 93 718 02 45, i també la pàgina web de l'hípica, les 3 www.chvallès.com. Es que te por cuenta, la destitución de Villar, que fue mía, es que lo estás diciendo tú. Sí, tú eres presidente de la comisión gestora y tú no te puedes ir a Cantabria a hacer un acto electoral con el presidente de fútbol de Cantabria, y siendo yo candidato encima. Y lo peor que lo publicas en Twitter. Pues yo cojo las imágenes de Twitter. Es que Villar fue destituido y supuesto por unas imágenes de Twitter, que la gente no lo sabe. Por unas imágenes de Twitter. Que luego yo, cuando a Villar metieron en la cárcel, me llamaron del CSD, una llamada oculta con número privado, para que lo protocolizara en un notario, porque no valían los pantallazos, para que pudieran destituirle, y tuve que ir a destituir. Que claro, lo que no entiendo es cómo el equipo jurídico de Villar, o él mismo, que es licenciado en Derecho, no estén esas cosas, ¿no? Que cometan tantos errores, como ha cometido Rubiales, como ha cometido Pedro Rocha, como los está cometiendo ahora Tebas, que ya hablaremos, que va a ser inhabilitado. Por tanto, claro, es decir, ellos han creído por encima del bien y del mal, ¿vale? Y han estado campando a sus anchas, sabiendo todo lo que tenían detrás. Porque yo siempre digo una cosa: tú no puedes tirar piedras a las casas ajenas si tu casa es de vidrio. Entonces, si tú me estás tirando piedras a mí en forma, yo no solo que muchos otros han plegado y se han acojonado, pero como des con un loco como Miguel Galán, pues te va a freír la denuncia, tal, y si no tienes la casa muy limpia, va a terminar lo que ha pasado, que te he encontrado la corrupción. A ti, a Villar, a Rubiales. Luego a Rocha no ha sido corrupción, pero ha sido también corrupción federativa, corrupción electoral, perdón. A Soteras, que luego hablaremos de Soteras, sí, el de la catalana. Por tanto, oye, si yo tiro piedras contra las casas ajenas por defenderme, y no me han sacado nada. Llevo 16 años y lo han intentado de todo y no me han sacado nada. Villar por eso hizo un acercamiento. ¿Ha sido en este proceso? ¿Fue cuando entras y CENAFE empieza a tomar fuerza? Es decir, esto que en alguna ocasión has comentado, Villar intentó comprarme. Es decir, o al final son estrategias como cuando has recibido coacciones, o como cuando, pues eso, ¿no? Amenazas directas, es decir, ha habido de todo. O como intentos de envenenamiento, sí. Es decir, es que bueno, ha habido de todo, claro, si yo te cuento mi vida, ha habido de todo, ¿no? Al principio fue una estrategia que le salió mal, porque me puso una querella por ello, porque él me grabó a mí, a mi abogado, no a mí, intentando comprar, no, pero dando a entender en esa reunión que intentábamos nosotros presionarle o extorsionarle para comprarle, y poner una querella, que es lo que hizo, ¿no? Le salió mal porque me puso la denuncia y me ese es mío, tengo. Vale, no pasa nada. Sí, vale, estaban intentando para estaba intentando comprarme. Eso es. Y le salió mal porque esa querella que me puso a mí luego fue archivada y fui absuelto, ¿no? Evidentemente. Pero luego posterior volvió ya de una manera, pero ya era tarde. Bueno, evidentemente, pues claro, me intenta comprar. Y Rubiales nunca intentó comprarme. Es verdad que tuvimos una reunión, pero me engañaron él y Andrew Camps. Y bueno, pues es un poco de lo mismo. Rocha hubo un amago de querer sentarse conmigo, hizo de intermediario Isaac Fouto, el periodista de la COPE, que es amigo suyo y amigo mío. Intentó juntarnos y yo di toda la disposición. Me iban a citar un día en Extremadura y no me citaron, y me dije, y al final no me reunieron. Pues presenté la denuncia y le inhabilitaron.
Es decir, el tema es que luego se lleva la mano a la cabeza, es que Miguel Galán... Bueno, oye, es decir, quien inhabilita a esa gente o quien sanciona no son amigos de Miguel Galán. Es el Tribunal Administrativo del Deporte, con juristas que han sido abogados del Estado, han sido todo. Oye, si Miguel Galán presentara la denuncia porque es un friki, que también me han llamado muchas veces, pues tú sabes que un juez o alguien cuando ve un friki, pues oye, pues entonces no tiene fundamento. No, que yo la denuncia, por algo me he sacado la carrera de Derecho en tiempo récord, ¿no? Claro. Sí, sobre todo el tema de Rubiales, es decir, sí que a la que estuvo el tema del beso y todo lo que se lió, denuncia por abuso, al final lo de coacciones no, pero bueno, que al final, pero sí que hay una multa, sí que hay una reprimenda al final Sí, claro, de 18 meses y demás. Te por cuenta que nada más acabar el partido del Mundial y suceder el beso de Jenny Hermoso, a la hora, yo puse la denuncia en Fiscalía y en el CSD, por email y por telemáticamente. Y al día siguiente, esto fue un domingo, y al día siguiente, el lunes, recibí reporte de la Fiscalía y reporte del CSD, de los dos. Es decir, que yo lo tuve claro desde un principio. Es verdad que como mantenía una enemistad manifiesta con Rubiales, a la que salta, estaba ahí, evidentemente. Pero la credibilidad del denunciante no tiene ninguna relevancia si hay unos hechos probados y unos delitos, ¿no? Y luego, esa denuncia en Fiscalía, para que pueda seguir adelante, tiene que ratificarla Jenny Hermoso. Y Jenny Hermoso tuvo una semana para ratificar mi denuncia. Y la ratificó. Te digo una cosa, Jenny Hermoso no hubiera denunciado nunca. Y tampoco lo hubiera ratificado nunca. Lo que pasa que una vez que yo pongo la denuncia, se ve obligado por el gobierno y por ciertos sectores del gobierno, Sumar, y presionado por el sindicato de los futbolistas, a ratificar la denuncia. Pero si yo no pongo la denuncia, no se había llegado a ningún lado, porque Jenny Hermoso no iba a poner la denuncia. Pero ya cuando hubo que ratificar, sí tuvo que ir. Y la presión, lo que tú dices, desde los estamentos, la presión estatal del ámbito del deporte. Se hizo mucha política. ¿Y qué pasa? Que la sentencia, yo que soy el denunciante, yo he quedado contento. Sin embargo, ninguna de las partes ha quedado contento, que todas las partes han recurrido, desde el Ministerio Fiscal hasta Jenny Hermoso, hasta el propio Rubiales. ¿Por qué? Porque yo por eso no pedía prisión para Rubiales. Porque entiendo que después de la ley sí, del cambio de ley, llamarle a toda agresión sexual, pues ha conllevado un problema de que no se distingue ahora qué es un abuso sexual de una violación. Por tanto, creo que el reproche penal que ha tenido Rubiales es más que suficiente para la entidad que tiene el asunto. Y social, sobre todo. Y social. ¿Me entiendes? Es un beso no consentido, eso ya ha quedado, aunque yo lo han recurrido, pero el juez con buen criterio, un juez muy especial, muy peculiar, no sé si lo habéis visto en televisión, ¿no? Pues, oye, una multa, tal, y un reproche penal, que es la mayor de las sanciones que podía tener Rubiales, ¿no? Tener no solo el reproche de toda la sociedad, sino un reproche penal que le queda marcado de por vida. Oye, usted ha sido condenado por agresión sexual. Ese es el mayor castigo. Que Rubiales entrara a prisión por eso me parecería injusto, porque no me parece un delito de una entidad suficiente para que una persona entre a prisión, ¿no? Dar un beso consentido es un acto, evidentemente, la justicia lo llama delito, ¿no? Es decir, no, yo ahora mismo me levanto y te doy un beso en la boca. Oye, tú no me has consentido a que yo te dé un beso en la boca. Eso merece un reproche penal, tanto si es de un hombre a una mujer, como si es de una mujer a un hombre, o etcétera. Sí, pero elevarlo a la categoría de violación sexual o otro tipo de cosas no es así. Sí, pero es lo que te has comentado en más de una ocasión, esta figura, ¿no? Que no estaría, no solo por el tema del beso, por también algunos comportamientos también que tuvo claro. Que también actos también que hemos visto a otros presidentes, también en otras épocas, a los actuales, como Laporta en ocasiones, ¿no? Con el tema de la butifarra y demás, y tú en algunas... Ahora también te quería preguntarnos sobre una denuncia de noviembre al humorista Miguel Galán y demás, a ver en qué punto... hay Miguel Lago, perdona, sí. Contigo, los dos sois Miguel. Los dos. Y entonces, pero sí que ya que estabas hablando en cuanto a las formas, tú abogabas, ¿no? Sobre... ¿Será que no hay asesores en los grandes clubes, pero un consejero institucional, ¿no? Que le dijera, hostia, un poco de decoro, un poco de las formas por aquí, por allí, ¿no? Es el primer consejo que le di a Louzán cuando tomó presidencia. 2 consejos.
de 2 puestos claves. Le dije, si quieres cambiar esto, aparte de hacer limpio y todo eso, tienes que nombrar 2 figuras. Consejero institucional, las mismas palabras que has dicho tú, porque yo sé de eso porque hay muchos equipos de la Premier League. Las habías dicho tú, las de esto. La Premier League, pues que ahí. Y otra, que es la figura del vicepresidente de la transparencia y buen gobierno, ¿vale? Que para adaptar la ley de transparencia y buen gobierno a las federaciones deportivas, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Es decir, fíjate que yo tengo un club de fútbol en Madrid que se llama Villaverde, ¿no? Que soy accionista, tal, y voy a los palcos. Podría ir a otros palcos de primera división que me invitan, el Camp Nou, el Bernabéu me invitan y no voy. Pero me gusta estar con el fútbol modesto y he vivido momentos de éxito y momentos no de éxito, como es el ascenso del equipo a tercera división el año pasado, o la semana pasada que nos metimos en playo de ascenso a segunda red. De la celebración. Sin embargo, yo estoy en un palco con las autoridades, no verás ni un movimiento mío ni en los momentos más cruciales del partido. Sé. ¿Por qué? Porque soy consciente en ese momento de lo que soy. No es que yo, no tampoco es que yo sea muy forofo. Yo entiendo a la gente cuando, porque claro, dice, joder, la gente forofa, fanática del Barcelona, del Real Madrid, que muchas veces exageran todo y yo los entiendo, no lo comparto, los entiendo porque yo tengo también forofismo, no en el fútbol, que soy muy desapegado de los equipos de fútbol. Por eso la gente dice, no, es me sacan una foto con la bandera del Barcelona, pero luego me sacan otra foto con la del Real Madrid o con la del Atlético de Madrid. Por eso opino tan libremente y el día que me pronuncie y no coincida con las tesis de Barcelona, pues me imagino que también los de Barcelona me quitarán, ¿no? Por tanto, pero yo no puedo. Entonces, un presidente de la Federación Española de Fútbol como Rubiales no puede ser forofo. No puedes estar al lado de la reina, tocarte a tus partes, llevar a una jugadora a coletas. Sí, igual. ¿Me entiendes? No lo puedes hacer, tienes que mantener las formas y yo, los fanáticos, por ejemplo, yo no soy forofo, yo soy fanático, por ejemplo, de Rafael, el cantante. No. Soy muy fanático, muy forofo, muy fanático, muy tal. Pues yo, por eso entiendo a la gente, ¿no? Pero también, aunque yo soy muy fanático de él, yo le voy a defender la muerte y de hecho le he defendido muchas cosas, ¿no? Pero si hubo una cosa en la vida, que solo ha pasado en la vida que lo hizo él, que no estoy de acuerdo y lo dije. Tenemos un grupo que se llama, un grupo de WhatsApp, hay una asociación que se llama Asociación Rafalista, que está por todo el mundo, y tengo un grupo cuando, pues el año de la pandemia, pues hizo dos conciertos en el Wizzing Center, no sé si te acuerdas, en plena pandemia, que fue muy criticado. En plena pandemia hizo 2 conciertos, bebé. Y yo fui con mascarilla. Y la gente, no, que se ha respetado la medida de seguridad, que... Yo estuve allí, y allí no se respetó ni distancia, ni nada, porque empezamos a saltar con la primera canción que salió, con Mi Gran Noche, ya empezamos a saltar todo el mundo, tal, y dije, oye, pues yo creo que no era el momento adecuado para estos 2 conciertos, en la situación que estábamos, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar, y entonces, si yo fuera presidente de la Federación Española de Fútbol, otra radio, pues tendría que tener esos asesores que me asesoraran para esos momentos. Por tanto, actitudes como la de Rubiales, o en un momento dado, como el propio Laporta, que hizo así cuando supo que ganó el caso Olmo y los llamó a todos, pues hay que sentarle, tal. Aunque se puede ser carismático sin perder las formas y sin, ¿me entiendes? Es decir, se puede ser carismático sin tener que dar la nota en un palco. Ahora hablaremos también un poquito que menudo año el tema del caso Olmo, hostia, ha tenido también tela, pero bueno, se engloba en todo esto, que hará un poquito más adelante, tu opinión sobre el tema de la ley del fútbol, sobre un poquito cómo la gestión económica que está haciendo Tebas, pero te quería preguntar un último tema sobre el tema de Rubiales, el tema en noviembre estaba la vista, ¿no? Este juicio por el tema del humorista Miguel Lago. ¿Cómo ha acabado esto? Perquè està en República Dominicana també, sí. Rubiales, entonces... No. Us presento un vi de la denominació d'origen Terra Alta de la família Fuster Amades, al celler Coma d'en Bonet, a la Terra Alta, a Gandesa, amb una llarga tradició aquesta família vitivinícola, amb un únic pensament dels millors raïms, els millors vins, i aquesta és una opció molt bona, vi blanc, Prom Experientia del 2024, principalment en un 70%
amb la varietat de raïm garnatxa blanca, característica de la denominació d'origen Terra Alta, però també en un 30% viognier, aquesta altra varietat, unes notes de fruita blanca, d'albercoc, de préssec i, a més, aquest vi blanc ha estat 3-4 mesos en bota de fusta, de roure francès, per acabar de donar també doncs, un sabor molt característic, una molt bona opció, denominació d'origen Terra Alta, Gandesa, Coma d'en Bonet. Nos han emplazado para septiembre. Vale. Se suspendió porque el delegó tal. Éramos 3. Era la misma denuncia con la misma cantidad de 50.000 euros. El primero era José Ramón de la Morena, el segundo fui yo y el tercero Miguel Lago. José Ramón de la Morena ya salió sentencia, no han condenado a José Ramón de la Morena, al revés, le han salido suelto y han condenado a Rubiales a pagar las costas. Entonces, el segundo, que es el mío, se ha pospuesto para septiembre, pero ya te adelanto que voy a ser absuelto totalmente. Y Miguel Lago, pues está ahí, que el alegado libertad de expresión era un monólogo. Es verdad que francamente se pasó, porque le llamó hijo de puta, creo recordar. Pero bueno, entonces, bueno, son distintos casos, el de Miguel Lago y el mío, el de José Ramón de la Morena, ¿no? En mi caso es porque dice él que yo publiqué que no es verdad, pero bueno, porque hay cuentas mías también falsas, cuando salió el tema de la orgía de Salobreña, vale, que se pagaron con tarjetas de la Federación, pues una pregunta, yo no lo puse, una cuenta puso de putas con dinero federativo, y entonces él lo atribuye a que lo he dicho yo, y esa cuenta no era mía. Mi cuenta está claro que es Miguel Galán, CNF, y esa cuenta era otro Miguel Galán que no tiene que ver conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, entonces por eso estoy tan tranquilo, porque sé que no hay ninguna prueba que diga de que yo he dicho eso. Y en todo caso es una pregunta, no es una afirmación. Y qué curioso que vuelva a aparecer de la Morena, ¿no? Que tú en alguna ocasión habías aquel capítulo, ¿no? Con Miguel Cardenal, ¿no? Que en la salida de una tertulia, ¿no? De radio. Quiso pegar a Miguel Cardenal. También, ¿no? ¿Cómo? Rubiales quiso pegar a Miguel Cardenal. Impresionante, ¿no? Le persiguió. También tuvo una actitud muy mala, machista, porque es un machista, con Irene Lozano, la presidenta del CSD, que le echó de su despacho. Irene Lozano a Rubiales, porque le empezó a hablar y le echó del despacho. Entonces, pues ha sido un cavernícola, una persona muy... Es que quien le conoce las distancias cortas, pues que es como se suele decir, un chulo de barrio, de un macarra. Yo imagino que todo esto que ha pasado le ha hecho reflexionar y le haga cambiar. Su propio tío dijo que necesitaba un curso de reeducación con las mujeres. Su tío que recordar fue el que le cogió en brazos cuando dio a luz, porque no pudo estar su padre, tuvo que ser su tío, y la ha tenido en brazos. Es decir, que su propio tío que la ha tenido en brazos cuando nació ha dicho que necesita un curso de reeducación con las mujeres. Y yo lo sé por otros testimonios. Entonces, esperemos que todo esto que le ha pasado le sirva para reflexionar. Nueva etapa en la Real Federación Española de Fútbol. Ahora con Louzán, ¿eres optimista? ¿Tu perfil era más Gerardo González, un perfil un poquito de transición, con muchos años mano derecha de Villar en la Real Federación? ¿Cómo ves a Louzán? ¿Demasiado controlado por Tebas? ¿O ahora, pues bueno, ves el futuro con optimismo, entre otras cosas, porque bueno, tiende la mano a Cenafe, ¿no? Con esta iniciativa en cuanto a los Bueno, primero tengo que decir que mi opción era Gerardo González, no porque por el tema de la relación con la Liga y con Tebas, que ya hablaremos de ese tema. Después de las declaraciones ayer a Romero, pues ha sido virales y entonces había unas consecuencias jurídicas, políticas muy impresionantes. No esperaba yo de esa entrevista iba a pasar todo lo que ha pasado, ¿no? Porque dije una cosa que creo que era pública, pero que la gente o no lo sabía o no la quería hacer eco, que es que los abogados de la Liga coordinaron con nosotros la querella. Bueno, entonces Rubiales y Piqué la han aprovechado para meter escrito diciendo que hay una trama, bueno. Entonces, Gerardo González, en ese contexto de desgobernanza de la Federación, me pareció una persona idónea para la transición. No era el presidente ideal para futuro, pero sí para poner un poco de orden y como ser una especie de Adolfo Suárez, ¿vale? Del fútbol español, ¿no? Pero para mí lo ideal me hubiera gustado un outsider, ¿no? Un Juanma Morales, que venía de grupo IFA, ¿no? Creo que era. Alguien más empresarial, más
más gestor de empresa para darle otro cariz totalmente distinto, una especie de CEO, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es imposible. ¿Por qué? Porque la ley electoral que regula los procesos electorales de federaciones deportivas, en conveniencia con el gobierno de este país, el CSD, que cambió la norma, en la que solo un asambleísta puede dar un aval, pues ya se ha cargado, solo puede ganar alguien de dentro. Solo puede ganar alguien de dentro. Bueno, pues ¿qué pasa? Que Luzán, de todos los presidentes territoriales que hay, con alguno más que hay por ahí, pues es el más preparado, ¿vale? Y además tiene una cosa importante, que ha sido político, ha sido 10 años presidente de la Diputación de Pontevedra con el Partido Popular, que también eso fue en su contra, ¿no? Porque precisamente por eso el gobierno se lo quería cargar su candidatura, ¿no? Porque estaba condenado por prevaricación, que luego el Supremo... Al final fue archivado. Y por eso el gobierno, si yo llego a presentar su impugnación, no la habían dejado presentarse. Porque el único que podía impugnar su candidatura era Miguel Galán. ¿Por qué? Dirá la gente, joder, ¿por qué Miguel Galán y no él? Porque Miguel Galán, con buen olfato jurídico, cuando presentó su candidatura Luzán, también la presenté yo. Pero sin avales. ¿Qué pasa con eso? Que con eso me ganó la legitimidad jurídica para poder impugnar. Si no estás en el proceso, no puedes impugnar. Entonces, ¿qué pasa? Que se pasaba el plazo de 48 horas para impugnar su candidatura y en España el único que podía impugnar era yo. Y eso lo sabía Luzán y lo sabía el gobierno. Que el gobierno me llamaba para impugnar su candidatura. Claro, impugnarla de Luzán. Para que no se pueda presentar Luzán. Vale. Pero también lo sabía Luzán. ¿Y qué hizo Luzán? Muy inteligente. Se reunió conmigo. Vale. Yo, con todo un gobierno presionándome, llamándome por teléfono, llegué a un pacto con él. Con todo un gobierno presionándome, y no solo presionándome, sino diciéndolo públicamente. Pilar Alegría y Uribe dijeron públicamente que no iban a consentir que el presidente de la Federación Española de Fútbol fuera un condenado por prevaricación. Lo dijeron en esas palabras, ¿eh? Y yo, pues, llegué a un acuerdo porque dije, si el señor Luzán está ahí, es porque ha querido el gobierno, el CSD, Uribe y Pilar Alegría. Porque si no llegan a quitarlo del aval único, Luzán hubiera tenido otros competidores, como Juanma Morales o Gerardo González. Y entonces, pues llegó a un acuerdo para lo mío. Y la gente dice, joder, Galán se ha vendido, ya consiguió lo suyo y ya... No. Yo no he llegado allí y pactado con él que me dé dinero o que me dé un puesto de vicepresidente como si ha hecho Tebas. O eso, que podía haberlo exigido. Si yo lo pongo en el papel, yo hubiera sido vicepresidente porque lo hubiera firmado con los ojos cerrados. Pero es que yo no quiero estar en la Federación Española de Fútbol, por mucho que la gente quiera. No quiero ser vicepresidente, y menos con compañeros de viaje como el señor Tebas ahora mismo o a Ganzo, ¿no? Que a Ganzo, ¿le has visto tú pronunciarse sobre el caso Olmo? Bueno, pues tampoco. Entonces, yo conseguí un pacto, y entonces, ¿qué pasa? Que he descubierto una persona sensible, una persona, buena persona, un buen tío. Entonces, ¿qué pasa? Que en lo personal, ya con eso a mí me ha ganado. ¿Por qué? Porque yo poder hablar con las personas, eso era impensable con Rubiales o con Villar o con Rocha. Y, oye, eso no significa que tenga discrepancias profesionales con Luzán grandísimas. Hemos tenido recientemente reuniones a punto de levantar la mesa y irnos los dos gritándonos y todo, es decir, que no significa. Pero lo personal no tiene que ver nada con lo profesional. Por tanto, todos mis respetos en ese sentido. Luego es verdad que lo profesional hemos arreglado las cosas poco a poco. Todavía quedan cosas por arreglar. Entonces, estamos en un estado en el que a mí me apetece tener una paz duradera y a él también. ¿Y cómo se logra esa paz duradera? Con dos cosas: respetando nuestro pacto de los entrenadores, porque eso sí que es innegociable, y no metiendo la mano en la pila bendita, ¿no? Que todo el mundo mete la mano. Es decir, esas son las dos cosas que yo le pido, porque si empieza a meter la mano en la pila bendita, y yo soy presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que ha perseguido la corrupción en este país y presento a querella, pues yo no puedo mirar para otro lado. Ya se lo dije. Si eres limpio, hombre, puede haber problemas judiciales como tiene todo el mundo, ¿no? Pero que no haya problemas de corrupción. Entonces, tiene mi voto de confianza de momento y bueno, vamos a seguir ahí. Ahora hablaremos de la corrupción, también lo apuntábamos de forma genérica, ¿eh? Cómo puede afectar y cómo está afectando, y también tu opinión si el tema del arbitraje, cómo se ve desde los estamentos europeos, también cómo puede afectar esto también al final al Mundial de 2030, o el tema del arbitraje al final es una cosa por la lucha esta Madrid-Barça y queda el tema aquí. En cuanto a Tebas, que sí que ha sido muy intervencionista, tú abogas más por la libre competencia, ves un intervencionismo que te saca de quicio, ¿no? En cuanto a Tebas,
Arrosería Cristian, esta es vuestra opción, un restaurante que nace en Sabadell, el primero con esta oferta de arroces exclusivamente con una carta, una variedad de hasta 17 arroces, paellas, combinado tanto con verduras, con carnes, con marisco, pescado, buenísimo, también fideuás. Y nada, aquí lo tenéis en Rosellón número 58, en Sabadell, en el barrio de Can Lloc, tenéis esta oferta Arrosería Cristian, podéis tanto comer aquí al mediodía, solo cierran los lunes, por tanto, y luego también fines de semana, mucho movimiento en Arrosería Cristian, mucha comida para llevar, arroces, fideuás, también carnes a las espectaculares, tanto pollo como también cochinillo, una oferta, aquí os dejo Instagram y la página web, también el teléfono, para hacer reservas, para venir a comer aquí, para llevar y disfrutar, pues eso, de las tapas, de los arroces, de la fideuá y también de las carnes al ast en casa. Esta es vuestra opción, muy buena opción, y lo tenéis en Sabadell, calle Rosselló, número 58, Arrosería Cristian. No es lo que yo estoy en contra del fair play financiero. No solo estoy en contra del fair play financiero, es que pienso que es contraria al derecho de la Unión Europea. Punto. Y contrario al tratado de la Unión Europea. Por tanto, lo creo yo y lo creen más juristas, ¿no? Y por tanto, todo control intervencionismo en que alguien controle el gasto y el ingreso de un club de fútbol, pues no me parece. Y eso es como tener que decir, oye, ustedes son niños pequeños y no se saben gobernar, y tengo que venir yo a gobernar. Oye, no, usted es adulto, usted ha cumplido, esto es como un hijo que cumple los 18 años y tiene en la cuenta 1 millón de euros heredado y se lo funde en una semana en juergas. Oye, es que tiene 18 años, ¿qué puedo hacer? Pues no, usted tiene que, para eso están los socios, que los controle, pero tú no ejerzas la autotutela de los clubes, ¿no? ¿Por qué? Porque perjudica a los más pequeños, ¿no? Estas medidas de control financiero no perjudican a los grandes, porque el Real Madrid y el Barcelona, aunque tú los limites el gasto y el ingreso, tienen otras maneras de crecer, porque son más cosas que un club de fútbol. Sin embargo, clubes como el Getafe, el Leganés, el Cádiz, si tú los controlas la inversión, es decir, el ingreso y el gasto de gente, pues no pueden crecer, porque llega alguien de un país árabe o de China que quiere invertir 100 millones de euros en el Getafe y no puede, porque tiene un límite salarial y no puede. Entonces yo creo que ese exceso de intervencionismo de Javier Tebas le está jugando muy mala pasada, porque además está estableciendo una cruzada contra los dos clubes más importantes del mundo, no de España, del mundo, que son el Real Madrid y el Barcelona y el Real Madrid. Entonces son la base de tu liga. Si tú le quitas a la liga el Real Madrid y el Barcelona, tu liga vale 3 pesetas. Es así de claro. Eso no significa que tengamos que arrodillarnos ante las exigencias del Real Madrid y Barcelona. No. Pero tampoco ha establecido una cruzada, ¿vale? Y todos los días. ¿Qué pinta ayer o antes de ayer en el Congreso de los Diputados el señor Tebas acusando al Barcelona de corrupción deportiva? ¿Es tu papel? Y lleva mucho tiempo ya, sí. ¿Por qué tú tienes...? Primero es mentira. Ahora hablaremos de eso. El Barcelona no va a ser condenado por corrupción deportiva. Y me he apresurado a decir que en breve, muy breve tiempo, creo que la audiencia provincial va a declarar nula la prórroga de instrucción. Lo creo. Lo vamos a ver pronto. No me suelo equivocar. Puede ser que algún día me equivocaré, ¿no? Pero en otros precedentes no. Pero yo creo que... Entonces, yo creo que se necesita también otro perfil. Ha ido fuera Villar, ha ido fuera Rubiales, y creo que es la hora de Javier Tebas. Él no me ha hecho nada a mí, yo no le he hecho nada a mí. En el pasado hemos sido amigos forzados en un enemigo común que era Rubiales y Villar. Hemos hecho estrategias jurídicas y acciones judiciales conjuntamente, los abogados de la Liga con el abogado de la asociación, entre ellos la querella de la Supercopa de España y la de Piqué, ¿no? La de Piqué y la de Rubiales. En contra de lo que dice algún medio de comunicación, que es una trama contra Rubiales, a mí no me parece una trama. Bueno, si la que es catalogada trama, sí, ¿no? Porque nos reunimos para intentar acabar con la dictadura de Rubiales, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que Javier Tebas tiene los días contados, ¿no? Creo firmemente que la denuncia del Real Madrid, que el TAT le ha abierto expediente, va
va a resultar sancionado con inhabilitación. La duda es si van a ser 2 meses, 6 meses o 1 año, ¿no? Esas 3 horquillas. Tebas, ¿no? Tebas. Creo que va a ser inhabitado. Se ha unido una nueva denuncia de Rubiales, que puede también un poco eso, pero la clave de todo, que destituiría a Javier Tebas, es si el Fútbol Club Barcelona presenta denuncia. ¿Por qué? Porque si el Fútbol Club Barcelona presenta denuncia por el famoso comunicado donde desvelaba los estados financieros de Barcelona, no tiene salvación, ya ahí no se escapa. Ahí ya es destitución, como le pasó a Ángel María Villar, ya hay precedentes. Ángel María Villar, yo soy protagonista, que soy el denunciante, se le destituyó por mucho menos. Es decir, por unas imágenes de Twitter de un acto electoral, ¿me entiendes? Destitución, porque hay rangos, está la inhabilitación, está la amonestación pública, o otra cosa. Javier Tebas es reincidente. Tiene ya una amonestación pública del TAP por otra denuncia del Real Madrid, lo que agrava la situación. Es reincidente. Por tanto, yo creo que si el Barcelona denuncia, Javier Tebas sería destituido, ¿no? Pero, ¿cuál sería porque, como tú apuntas, ¿no? Hay ciertas incongruencias que se ven, ¿no? Es decir, ni Florentino, en el caso, por ejemplo, Olmo y de Pau Víctor, se pronunció. Es decir, dejó al final que los dos jugadores, como tú has dicho, ¿no? Por el derecho constitucional del derecho al trabajo, si tienes un contrato, es decir, incluso... Bueno, dicen que Florentino intervino con Uribes. Dicen que intervino, que le llamó. No lo he podido constatar, pero dicen que Florentino llamó a Uribe para que dejara jugar a Dani Olmo. No sé de esa noticia dónde sale, pero evidentemente, al fin y al cabo, son enemigos deportivos. Y Florentino y Laporta, ¿no? Es decir, que es verdad que en algunos asuntos van de la mano, como en la Superliga, ¿me entiendes? Pero, entonces... Pero claro, entienden que sí, que son necesarios los dos, es decir, han entendido que en las tres últimas décadas Madrid y Barça al final se ha ido erigiendo en un negocio. Hombre, que es el evento deportivo más seguido, más que el ámbito mundial y eso Florentino lo ha entendido y parece que Tebas, no sé qué intenciones, intenciones finales. ¿Cómo lo habrán entendido? Que incluso, hablando de corrupción deportiva, ha habido determinados actos, entre ellos la Supercopa de España, que podría ser delito de corrupción deportiva, ¿no? Porque en ese contrato que firmó Rubiales y Piqué con Arabia Saudí se pone textualmente que si el Real Madrid y el Barcelona llegan a la final, la Federación Española de Fútbol cobrará más. Eso es, para mí, pues adulterar la competición, ¿no? Porque si porque llegan el Real Madrid y el Barcelona cobran más la Federación, ¿a quién le va a interesar más a la Federación Española de Fútbol que estén en la final? ¿Y quién va a presionar más a los árbitros para que estén en la final? La propia Federación, ¿no? Me parece... Entonces, claro que es un negocio que el Real Madrid y Barcelona. Por tanto, lo que tiene que hacer es cuidarlo, independientemente de que pueda cuidar también a los demás clubes de la Liga. Porque el Real Madrid y Barcelona, si los demás clubes de la Liga no son nadie, ¿vale? Pero si te digo una cosa, tienen que estar más preocupados los demás clubes de la Liga que el Real Madrid y Barcelona. Porque el Real Madrid y Barcelona podría sobrevivir en otro ecosistema, como sería la Superliga. Ya, pero los demás clubes de la Liga no podrían sobrevivir si no está el Barcelona y el Real Madrid. Eso es importante. Ahora que apuntabas también el caso Piqué, sobre todo, sí, que comentas el tema económico, pero al final el tema de las comisiones es legal, se pueden inflar todo lo que sean necesarias, ha sido más por el conflicto de intereses, ¿no? No, las comisiones son ilegales, porque se producen en el contexto de una competición pública, que es la Supercopa de España, no es una competición privada. Aunque la Federación Española de Fútbol es una entidad privada, tiene determinadas funciones públicas delegadas, entre ellos la organización y gestión de las competiciones no profesionales. Y la Supercopa de España está considerada una competición no profesional en la ley del deporte. Por tanto, esas comisiones serían legales si fuera una competición privada o un negocio privado. Pero al ser una competición pública, es un presunto delito de corrupción en los negocios. Independientemente del conflicto de intereses, que eso es añadido, ¿no? Es decir, que es un jugador en activo, pero hay una corrupción en el negocio que es, el delito de corrupción en el negocio es favorecer a un tercero en perjuicio de otros, ¿no? Y también en Cataluña, caso Piqué, por lo que hace referencia al Fútbol Club Barcelona, la figura de Joan Soteras en la Federación Catalana de Fútbol, que parece que también ha sido también uno de tus quebraderos de cabeza en cuanto que encontrabas, a lo mejor, y tú me lo confirmarás o me lo negarás,
los entrenadores catalanes, ¿no? Pues también se veían, no sé si en mayor o menor medida que en el resto del territorio español, pero con quejas y demás, y Sí. luego también el tema de las firmas, ¿no? En las últimas, al Sí, final claro. ha quedado archivado el caso y demás, pero que tampoco te ha parecido bien la gestión al frente de Joan Soteras en la Federación Catalana de Sí, Fútbol. independientemente de las, llamemos así, putadas que les hacen a mis entrenadores, no tanto Soteras, sino la gente que hay abajo, como es Israel, que era el presidente del comité de entrenadores y de toda la escuela de entrenadores, que ha ido fuera de la española porque yo se lo dije a Luzán, oye, si tú quieres llegar a un acuerdo conmigo, este no puede ser mi interlocutor. Me han puesto otras personas interlocutores, como son David Gutiérrez y Iván Cancela, con los que le estoy agradecido y nos hemos llevado muy bien. Y, pues entonces, Soteras lo que ha pasado es que ha ganado unas elecciones dopado. ¿Qué quiere decir dopado? Dopado en forma de falsificación de actas notariales y compra de votos. Entonces, claro, en toda competición deportiva, cuando alguien gana dopado, ¿quién gana? ¿Quién le descalifican y a quién gana? Te pregunto. Cuando el ciclismo... El segundo. ¿Quién es el segundo? Juan Huiser. Pues esto es lo mismo. Usted ha ganado dopado. Y es lo que va a venir a decir el TSJ, si no es mañana, viernes, el lunes o el martes, ¿no? La semana que viene va a ser una semana muy movidita en Cataluña, ¿eh? Es impresionante cómo predices ese. Sí, sí, va a ser, acuérdate lo que te digo, para bien o para mal, para bien de Juan Huiser y para mal de Soteras, o para bien de Soteras y mal de Juan Huiser, porque el TSJ de Cataluña, ya te digo, mañana, o como muy tardar, lunes, martes, miércoles, la semana que viene, está la sentencia, que creo que se va a cumplir en el sentido de van a descalificar a Soteras, eso yo creo que es 100% a la base, y creo, esto ya no es 100%, es una opinión, van a nombrar a Juan Huiser presidente, pero que van a descalificar a Soteras, dalo por hecho, 100%, ya lo verás cuando van... Aunque se haya archivado la causa y demás... Eso es otra cosa. Es otra cosa. No nos ha archivado la causa, es otra mentira que han sacado ellos. Eso es Sabadell, eso es el tema penal, esto es... Lo que te estoy hablando es el tema administrativo, ¿Vale? es el TSJ de Cataluña, que no tiene que ver nada con el Tribunal Penal de los delitos. Eso. También te ha dado una novedad ahí, la semana que viene va a salir algo importante en ese sentido. No se ha archivado el caso, ni mucho menos. ¿Qué ha pasado? Que Soteras y sus abogados han ganado una batalla judicial, pero eso no es ganar la guerra, eso es que han ganado una batalla judicial muy importante, que encima me ha venido bien, porque me he enterado hoy que el abogado del caso Negreira, Albert Soler, es el mismo abogado que Soteras, Miguel Capú. Y ha conseguido una cosa, lo mismo que he dicho yo hoy en Twitter, que es, y te acabo de decir, que es que se va a anular la prórroga de instrucción del caso Negreira. Bueno, pues el mismo abogado ha conseguido la anulación de la prórroga de instrucción del caso de Soteras. Fíjate qué coincidencia, y el mismo tribunal, la audiencia provincial. Por tanto, por eso cuando yo hablo en Twitter, hablo un poco... Digo, coño, el mismo abogado, el mismo tribunal está diciendo que una prórroga de instrucción comunicada fuera de plazo es ilegal y ya ha dictado sentencia con Soteras la semana pasada. Dentro de una semana que tiene que dictar sentencia con el Negreira, tendrá que pronunciarse en los mismos términos, no puede apartarse de su propia doctrina, se llama la doctrina de los actos propios. ¿Entiendes? Es decir, que era. Sin embargo, aunque es una victoria judicial de Soteras, no anula todo el proceso. Y es diferente al caso Negreira. ¿Por qué? Porque todas las prácticas de diligencias realizadas en el caso de Sabadell, Soteras, son más que suficientes para poder condenar a Soteras. No, aunque se anule esta prórroga de instrucción y todas las cosas que hayan sucedido desde enero hasta ahora, quedan muchas diligencias hechas, realizadas, que son totalmente válidas. En el caso de Negreira, no. En el caso de Negreira, las diligencias más importantes, que son las testificaciones de los propios acusados, no se han desarrollado. Por tanto, si no se han desarrollado, si se declara nula la prórroga, ya no se pueden desarrollar. ¿Cómo te vas tú a una apertura de juicio oral si las testificaciones de los acusados? Creas indefensión. Es contra el derecho de defensa. Entonces, eso es un poquito... Entonces, ¿qué pasa? Que la federación Soteras, utilizando los medios de la federación, hizo un comunicado la semana pasada diciendo que se ha archivado, se ha archivado un recurso que tú diste, no el procedimiento. Y la semana que viene, es que no sé si decirlo y adelantarme porque a lo mejor, pero yo creo que la semana que viene se va a abrir
apertura de juicio oral contra él, contra Soteras. Pero bueno, es una opinión particular que creo que se va a producir la apertura de juicio oral contra él, por tanto no ha archivado nada, al revés. Lo que le ha dicho al tribunal, le ha dicho, oye, le ha dicho al juez, oye, o archive o abra ya juicio judicial. Es verdad, esto se lo anulo, porque es verdad que esa prórroga no tiene, pero usted ya haz algo. Que es lo mismo que le va a decir al de caso Negreira, lo mismo, es que son dos casos de los mismos tribunal, los mismos abogados. Le dice, oye, esta prórroga que usted no, usted o archiva la causa o abra. Si el caso Negreira continúa con esta prórroga, está condenada a fracaso, porque ya la instrucción del caso Negreira ha sido patética con el abogado, con el juez que se ha jubilado, ¿no? Porque imputar un delito de cohecho a Joan Laporta y decirle que es un funcionario público, es que vamos, es una cosa que luego la audiencia provincial le dio la razón a, como no puede ser de otra manera, Laporta y lo anuló. Oye, es una chapuza. ¿Por qué? Porque el juez, como no pudo ver pruebas para condenar por corrupción deportiva, se inventó una corrupción pública con el cohecho. Pero sin embargo ahora se ha caído con todo el equipo, como dice, porque se le ha caído el delito de cohecho y la corrupción deportiva se la cae muy endeble. ¿Por qué? Porque no hay ni una sola prueba, ni siquiera como indicio, porque hoy he hecho un tuit de los famosos burofax, igual, que acredite, ni siquiera como intención o en fase iter criminis, de que se haya amañado un partido o se haya intentado comprar un partido o alterar un partido. No existe. Y como no existe, las sospechas no son base jurídica para condenar a nadie, ni son indicios. Las sospechas no son indicios, ¿vale? Las sospechas pues son sospechas. Evidentemente, a todos nos chirría que el Vicente de los Hábitos cobre 8,5 millones de euros. Pero, de momento, por lo que se ha aportado y lo que se ha podido probar, son por informes arbitrales. ¿Qué sí puede haber y qué puede tener recorrido? La administración desleal. Que puede decir, oye usted, porque aquí la víctima es el Barcelona. El Barcelona es la víctima de sus propios directivos que han utilizado el patrimonio del club para pagar a una persona que no podía hacer lo que él iba presumiendo, ¿no? Que era decidir ascensos y descensos, porque él no hacía nada. Lo hacía todo Ángel María Villar y Sánchez Arminio, y los que a lo mejor decís sabíamos que era así. Y no influía en ningún árbitro. Todo el mundo conocía quién era Enrique Negreira. Que acompañaba a los árbitros, sí, bueno, pues que estaba ahí, ¿me entiendes? Pero no es relato que han querido vender. Y por lo menos el relato jurídico, porque el relato, bueno, pues cada uno puede creer que fue para mantener la neutralidad, para que no, pero el relato jurídico no se mantiene. No existe delito de corrupción deportiva. Lo diga Javier, y ya puede decir Javier Tebas lo contrario, o todo el madridismo puede decir lo contrario. Y yo no soy ni del Barcelona ni del Madrid. Para cerrar el capítulo catalán, volviendo un momentín a Soteras, tú comentaste que él había intentado llegar a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol y tú dijiste, si al final abordara este proyecto es su perdición. ¿Por qué este tema? Porque claro... ¿O por qué esta afirmación? Os presento el Centro de Fútbol 5 y Fútbol 7 Indoor en Hospitalet de Llobregat, Gol a Gol, apunten el nombre, Gol a Gol en Hospitalet, un espacio espectacular, 3 campos de fútbol 5, todo indoor, la verdad que súper confortable, uno de fútbol 7, ambiente familiar para grandes, para pequeños, para pasarlo bien, vinculado todo con el fútbol y una zona espectacular también de bar, de terraza, de barbacoa, con unos sofás súper cómodos. Esta es vuestra opción en Hospitalet de Llobregat, calle Crom, número 100, apunten el nombre, Gol a Gol. Porque tiene muchas muertos en el armario, ¿no? Sí, tiene más trampas que una película de chinos. Es decir, claro, entonces, ¿qué pasa? Que a nivel local, con todo mi respeto, Cataluña es lo más importante junto a Madrid, pero no es tanto. Tú, en cuanto eres presidente de la Española, ya has podido ver lo que ha pasado, es decir, te sale todo, ¿no? Y tuvo la suerte, al final me tiene que agradecer a mí, porque gracias a mí no ha sido presidente, porque cuando le nombraron presidente interino, yo logré anular las elecciones y se repitieron las elecciones y le quitaron de presidente de la comisión gestora y se cerró unas elecciones donde ya ganó Luzán. Por tanto, cuando le nombraron presidente de la comisión gestora duró 5 días o 3 días, porque yo impugné y obligué a repetirse las elecciones en la Federación Española. Algo histórico, nunca había sucedido en la historia.
En la historia de la Federación Española de Fútbol no había habido nunca una resolución que mandara a ordenar unas elecciones generales, porque una cosa es una territorial si puedes, ¿no? Como va a pasar con Soteras, ¿no? Pero que yo consiguiera en el CSD quitar a Soteras de presidente de la Comisión Gestora y a una mujer, Yaye, que iba a ser la presidenta de... Está por Rocha ahí. Por Rocha, que lo lograra quitar y también es consciente. Gracias a eso Louzán es presidente también, por mí, no solo por el pacto, porque si no sería presidente el Yaye, la que puso Rocha, ¿no? Entonces, Soteras, lo que pasa es que yo creo que él, ya es una opinión muy subjetiva mía, que no está basada en ninguna información, no sé, su estado avanzado de edad le hacen ver que cree que no va a entrar en prisión nunca y que para lo que me queda en este convento, ¿no? Es decir, y entonces pues no le da importancia, ¿no? Porque realmente los delitos que se le van a imputar, se le han imputado y en fase de juicio oral se le va a acusar, suman más de 10 años de prisión, que es no solo delito de fase documental, banda criminal organizada, prevaricación, es decir, fraude de ley, muchas cosas. Para ir acabando, súper agradecido, Miguel Galán, de la conversación que estamos teniendo. El tema de los árbitros. El tema de los árbitros, ¿crees en estos casos de corrupción, ¿no? De las últimas décadas, ya no de los últimos años, en lo más alto de la Real Federación, como estamos comentando, ¿no? Los diferentes presidentes, pero bueno, también los organismos, ahora de la catalana, como comentamos con el tema de Soteras, bueno, ese caldo de cultivo, aunque algunas casos son archivadas, otras no, tela la imagen del fútbol español que estamos dando, con un mundial que tenemos en el 2030 de Marruecos, Portugal y España. La imagen del fútbol español, ¿estamos a tiempo de un poquito de remendarla? ¿O al final también el tema de los árbitros también está afectando? Un poquito... Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que creo en la honorabilidad de los árbitros dentro del campo de fútbol. Es decir, no creo en la corrupción deportiva de los árbitros. Puede haber un caso aislado en alguna categoría menor, pero no creo. Entonces, pero sí, también tengo que decir que no creo en la honorabilidad de los árbitros en las elecciones. No hay corrupción deportiva de los árbitros, pero sí hay corrupción electoral de los árbitros. Los árbitros, desde primera división hasta abajo, cuando llegan las elecciones a la Federación Española de Fútbol, son unos vendidos, ¿vale? Y te lo digo porque lo conozco de muy buena mano, porque lo he podido comprobar. Y soy muy conocedor del mundo arbitral, porque todos mis amigos son árbitros, profesionales y no profesionales. Tengo muchos amigos árbitros en el ámbito profesional y en el ámbito no profesional. Y algunos de ellos me han contado cómo lo ha vivido de primera mano, ¿vale? Hay que recordar que Gerardo González no fue presidente de la Española cuando se presentó contra Villar, porque los árbitros se les dio el voto que tenían que fichar, que tenían que votar, en un bolsillo. Joan Gaspar se lo llevó todo a un hotel de Madrid y allí les dio el voto. Es verdad, Coronada, es verdad que el único que se negó fue Iturralde, ¿vale? Pero todo lo demás. Por tanto, ¿hay corrupción electoral de los árbitros? Sí. Siempre que hay unas elecciones, los árbitros están obligados y votan a Villar, a Rubiales, en este caso ahora a Louzán. Entonces ahí hay corrupción electoral. Pero lo que es corrupción deportiva de compra de partidos para que gane el Madrid o gane Barcelona, no me consta y no me lo creo. Y ahí sí creo en la honorabilidad de nuestros árbitros, que hasta el año pasado éramos un nivel de los mejores de Europa. No sé qué ha pasado, que nos hemos bajado. Creo que hace falta un gran debate público de cómo debemos afrontar la gestión de los árbitros. Si debemos romper con el sistema tradicional de hermetismo, Louzán la ha querido romper un poco y mira lo que le ha pasado, con una rueda de prensa que lió la de Mundial con el Real Madrid. Por tanto, vamos a medir, porque fíjate, todo el mundo reclamando que los árbitros pudieran hablar y en el momento que hablan se ha liado. Por tanto, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Luego, tenemos que decir si queremos que todo el mundo, públicamente, periódicos, aficionados, sepan la clasificación en cada momento de los árbitros. Igual que hay una clasificación de equipos de fútbol, ¿por qué no podemos saber quién va primero, quién va segundo, quién está en la cola para descender a segunda división? ¿Por qué no podemos saber la clasificación de los árbitros en el momento, cada semana? Tema del índice corrector y demás, ¿no? Es decir, si hay un baremo, pues esta semana, ¿quién va primero? Mateo Laoz. ¿Quién va último? Por poner nombre, no te quiero decir nombre para no herir a nadie, ¿no? Pero Enrique Negreira, cuando pita, ¿no? Sí. Saber los nombres
Entonces, eso sería un ejercicio de transparencia, ¿vale? Eso debemos saber, para no saber quién asciende y desciende por el índice corruptor, ¿no? ¿Vale? Luego habrá que mirar si queremos que los árbitros profesionales tengan su entidad aparte, como tiene la Liga, los clubes tienen la Liga, los futbolistas tienen la AFE, pues que los arbitrajes, ¿me entienden?, pudieran estar en manos de una entidad privada, suya de ellos mismos, que no pudiera ser gestionada por AVE. Lo veo muy difícil porque la Federación Española nunca va a querer dejar eso, y veo muy difícil que el gobierno apruebe una ley de deporte donde le quite las competencias de arbitraje a la Federación, ¿no? Y más porque va en contra de la FIFA y la UEFA y no lo va a dejar. Por tanto, creo que ese modelo no va a cambiar, va a seguir perteneciendo a la Federación Española, pero sí se puede introducir pequeños cambios como lo que te he dicho, ¿no? ¿Vale? Es decir, y luego, pues establecer los criterios de los informes, de los informadores, mediante criterios muy automáticos, no tan de apreciación, ¿no? Que incluso algunos puedan ser generados o decididos por la IA, por la inteligencia artificial, ¿no? Aplicar la IA no solo en el sistema de nombramientos, sino en el sistema de ascensos y descensos o puntuaciones de los informadores, ¿no? En base a errores, en base a precedentes, pues oye, que ahí la IA podría tener mucho de que decir en ese tema, ¿no? Entonces sería interesante que, porque claro, un informe en un papel de 10 puntos que los informadores pueden decir, pues claro, hay muchos que es que lo puede hacer una máquina, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Pues oye, yo que sé que, por ejemplo, el estado físico, ¿no? Pues cuántos kilómetros ha corrido, pues eso te lo puede hacer una máquina, ¿no? Es decir, cuánto unos datos, tal, ¿me entiendes? Pero las asignaciones, en cuanto a las asignaciones, es que muchas veces es como el gran, uno de las, bueno, es eso, ¿no? Es el dedo, ¿no? De decir, este dedo, y yo creo que con un poquito más de transparencia lo que tú apuntas, claro, ¿no? En cuanto a las clasificaciones, claro, que dijeras, según este baremo, según esta clasificación, estos claro, méritos por méritos. Claro. En la Sierra de Tramontana de la isla de Mallorca encontramos una finca de 2 hectáreas, Can Xanet. La influencia del Mediterráneo regula la humedad del ambiente, favoreciendo un clima cálido y seco, ideal para la maduración de la uva. Callet, Manto Negro y Gorgollasa, y también las variedades foráneas, Merlot, Syrah, Malvasía, vinos con estilo propio, elegantes, frescos, producidos en la finca Can Xanet en la Sierra de Tramontana y luego pasan por la bodega ubicada en el corazón de Pollença para finalmente acabar en botella. Can Xanet practica una viticultura sostenible que busca equilibrio entre la producción y la preservación del ecosistema. Viñedos, bodega y vinos Can Xanet, cultivamos el equilibrio natural de la tierra mallorquina. La clasificación pública, ¿vale? Y el sistema de designación por inteligencia artificial en base a unos criterios que hay que meter previamente, pues de errores, de preparación, tal. También metiendo criterios de que un árbitro, aunque fuera último, no se te haga toda la vida pitando partidos de poca monta. Que tuviera la oportunidad de vez en cuando de pitar partidos para poder demostrar su valía y poder seguir en la clasificación, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿por qué? Porque eliminaría la suspicacia. Yo soy presidente del comité de árbitros, etc. Oye, reclame usted la máquina. ¿No queréis la máquina? ¿Queremos volver a lo de antes? ¿O vamos a volver a lo de antes y decir, oye, no, la máquina, si te ha tocado pitando un partido Barcelona no sé qué y el árbitro es de Madrid, pues oye, lo tendrás que aceptar. Igual que los sorteos, ¿no? O igual que los calendarios, ahora mismo lo desconozco. Si creemos en la honorabilidad del árbitro, la tenemos que creer para todos, independientemente de que sea de Madrid o que sea nacido en Barcelona. Y pita al Barcelona o pita a Madrid. Eso tenía que dar por superado. Entonces los aficionados no podían decir, podían estar en contra del sistema. Oye, ese sistema no, porque está poniendo al más malo a pitar al Madrid, o este que está mejor, o este que va último, resulta que pita muy bien y va último. Bueno, pues es que también hay equipos que juegan muy bien y van últimos, porque no consiguen los puntos, ¿no? Fútbol. Pero ese debate, que es un poco rompedor con lo que hay, yo me gusta ser rompedor en ese sistema, en ese aspecto, ¿no? Pues yo creo que hay que dar ese término. Entonces, no sé si Louzán tiene ese punto de romper con todo. En ese aspecto me gusta mucho Piqué, ¿no? Que le gusta mucho romper y innovar, se llama la palabra. A veces se le frena, ¿no? A veces se frena, pero es mejor pasarse y que te frenen a no tener ninguna idea, porque al final el mundo y la vida crece por la innovación y por el progreso. Entonces, si no hay innovación,
pues nunca hubiera existido cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, yo que soy ingeniero eléctrico, si no hubiera existido Nikola Tesla, que inventara la electricidad, la corriente alterna, pues no tendríamos línea de transporte, aprovechando que está de moda el apagón, ¿no? O si no existiera Thomas Alva Edison, nunca hubiéramos tenido la bombilla, ¿no? Así que es que muchas cosas, ¿no? Y has sido un revolucionario, ¿por qué no? También en los árbitros, si has revolucionado tú el tema de los entrenadores y de la formación de los entrenadores, y has encontrado ahí esa brecha que parecía que era un pastel de la federación y se ha abierto, ¿por qué no? También el tema. Claro, el es tema que de te por cuenta, cuando tú llegabas a hacer el curso de entrenador en la federación hace 30 años, te cobran 2.000 euros y, oye, que empieza el curso el 1 de junio, pues antes del 1 de junio tienes que pagar los 2.000 euros. Sin embargo, yo digo, oye, no, ¿qué dura el curso? ¿3 meses? ¿4 meses? Pues yo te dejo que tú pagues durante los 4 meses los 1.000 euros, o los 2.000 euros, lo que sea, tal, y no tienes que aportar ni nómina ni ir a bancos. La federación te pedía un aval de un banco, tal. Claro, las personas que dicen, me voy aquí, ¿por qué? Porque tú me estás pidiendo antes de empezar pagar todo el dinero, y aquí me están diciendo que durante el curso yo voy viendo cómo va el curso, voy pagando, facilidades de pago que se llama. Pero eso no es una innovación, eso es estar en el barro, eso es. A mí me ves con traje, pero yo estoy todos los días pisando el barro en los campos de fútbol, los entrenadores, mi WhatsApp lo tiene todos los entrenadores de España, de que soy muy consciente de, sé lo que vale un café, sé lo que es comprar en Mercadona, porque voy a hacer la compra yo para mis hijos, estar en el mundo, pues esto es lo mismo, oye, ¿cómo estás pidiendo a la gente 2.000 euros de golpe si no tienen dinero? Da facilidad de pago y ir a un banco, si mucha gente no tiene nómina para que le den en banco. Es verdad que eso tienes que asumir, pero eso tiene que estar en la empresa, que tienes que asumir al año un riesgo y un índice de morosidad. Toda la empresa tiene un índice. Yo tengo todos los años un índice de morosidad de gente que debe dinero que lo paga, pero tienes que aceptarlo. ¿Por qué? Porque es así. Y tienes ese índice de morosidad, pero son más los beneficios, incluso económicos, que poner la norma de que pagar el curso antes de empezar. Y para acabar, Miguel Galán, próximos objetivos de CENAFE, como ya se ha conseguido, o en parte, ¿no? Que quieres acabar de limar ahí con Louzán y con, pues eso, ¿no? Con la Real Federación Española de Fútbol, el tema de los entrenadores en el extranjero y demás, ¿no? Ir un poquito, que vayan un poquito más sueltos y con libertad cada vez más. Pero ¿hay algún objetivo más que...? Mira, te tengo que decir que es que poco puedo conseguir ya más, ¿no? He sido pionero en todo. Incluso el libro de táctica que se utiliza en el Ministerio ha sido escrito por mí, creé la asignatura de desarrollo profesional, participé en el Real Decreto, en todo. Estoy ahora un poco intentando que se modifique el Real Decreto porque se actualicen los contenidos. Bueno, quizás eso es lo que me mueve un poquito, que se introduzca un poco la formación a distancia, ¿no? A raíz de la pandemia creo que la educación ha dado una de estas y creo que nosotros también tenemos que dar más formación a distancia, no tanto presencial. Bueno, entonces creo que estoy tocando un poco el techo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pero voy a seguir con todo. Entonces, si es verdad que estoy condenado algún día a entrar a una federación, o en la española, o en la madrileña, o en la catalana, o en la... porque me lo ofrecen todos los días, pero... o algún club de fútbol, el Barcelona, el Real Madrid, ¿no? No me gustaría, no sé. Por lo menos siendo presidente de CENAFE. Pero todo está condicionado, sobre todo otros aspectos profesionales, a que yo sea presidente de CENAFE o no. Yo no podría estar asesorando al Barcelona profesionalmente o al Real Madrid siendo presidente de CENAFE, no es ético, ¿no? Sí podría estar en una federación, en la española, una territorial, en un perfil que no tuviera que ver nada con los entrenadores para que no me pudieran acusar de conflicto de intereses, de beneficiar. En otro aspecto mucho que tuviera que ver más con mi aspecto de jurista, ¿no? Pero bueno, yo espero que mis metas profesionales pueden llevar mucho. Algunos me quieren vender como presidente de la liga, es un perfil donde me podría ver, pero no depende de mí, ¿no? Depende, también es política, ¿no? Y muy bien, y está claro que Javier Tebas tiene todos los votos. Presentarme yo contra Javier Tebas en unas elecciones a la liga, pues será muy difícil ganar. Ya lo hizo Alex Aranzábal, un amigo mío, que perdió contra Tebas, entonces mientras este Tebas es imposible, ¿no? Es verdad que hay perfiles que me veo también como consejero delegado, por ejemplo, de Iberdrola o Unión Fenosa, ¿no? Ser licenciado en Derecho y Ingeniero Eléctrico no es una cosa que está al alcance de muchas personas. Y cuando yo veo que la presidenta de Red Eléctrica España el otro día hablando en televisión es una política que no tiene ninguna formación en electricidad, ni como jurista podría a veces digo, joder,
Me gustaría que fuera una persona, yo qué sé, como Carlos Cajigal, que le tengo una persona que cuando habla, o algunos colegas que he visto hablar en televisión, expertos de lo que ha pasado en el apagón, que me encantan, porque hasta que ha pasado esto del apagón, la electricidad es como la tenemos, no la valoramos, ¿no? Como la comida, ¿no? Pero quizás es el invento más importante junto al fuego de la historia de la humanidad. Bueno, y luego de lo menos importante de la vida, pues tenemos el fútbol. Es de lo menos importante, pero es muy importante. Miguel Galán, muchísimas gracias. Gracias. Y a seguir muy bien.